Hola, bienvenidos a este programa de Biología en Aula SEMS HD, donde hablaremos de la organización interna de las células para realizar todas sus funciones vitales. Estas funciones se realizan gracias a las estructuras internas de la célula llamadas organelos celulares, que se han desarrollado luego de millones de años de evolución. Así es, pero antes veamos el objetivo general de nuestro programa. Objetivo: mostrar cuáles son los principales organelos y su importancia para el funcionamiento de las células. La teoría celular es un conjunto de postulados que debemos tener presentes al abordar la biología, pero antes conozcamos el término de organelo celular. La totalidad de los seres vivos de la Tierra estamos hechos de células. Las células son las unidades más pequeñas que forman a un organismo. Y todas las células tienen tres cosas en común, no importa el tipo de células que sean. Primero, toda célula tiene una membrana celular que separa el interior de la célula de su entorno. Segundo, tiene citoplasma, que es el fluido gelatinoso de su interior. Y tercero, tiene ADN, que es el material genético de la célula. Hay dos amplias categorías de células. La primera categoría son las células eucariontes, las cuales presentan organelos que incluyen al núcleo y otros más. Las células eucariotas son las células más avanzadas y complejas conocidas, y las presentan las plantas y todos los animales, incluyendo a los humanos. La segunda categoría son las células procariontes, y estas células no tienen un núcleo ni membrana que proteja a los organelos. También tienen material genético, pero no está contenido dentro de un núcleo. Las células procariontes son, por ejemplo, las bacterias. Pero, ¿qué son los organelos? Su nombre proviene del latín organulum, que significa órgano pequeño, y deben existir unos 30 diferentes, pero no están presentes todos en un solo tipo celular. Un organelo celular es una estructura de la célula dentro o fuera de ella, y que tiene una función específica y necesaria para la sobrevivencia de la misma. La mayoría de los organelos celulares están en el citoplasma, y muchos de ellos se encuentran rodeados de una membrana que permite separar y organizar la función que cumplen dentro de la célula, como la respiración, la producción de energía, la nutrición, la defensa y la reproducción. En este programa revisaremos entonces los principales organelos que se pueden encontrar formando a una célula. Como se observó, los organelos celulares permiten a la célula organizar la forma en que realizan sus funciones vitales, tal como sucede dentro de los seres humanos, por medio de los órganos especializados, para que el cuerpo sobreviva. Efectivamente, es una analogía correcta, como si los organelos celulares fueran diminutos órganos al interior de la célula. Y con seguridad, el primer organelo que podemos encontrar revisando la célula desde su exterior es la membrana celular. Veamos algunos detalles de ella. Si comenzamos de afuera hacia adentro, con la primera estructura con la que nos toparemos es con la membrana plasmática. Esta es una estructura común para todas las células en la naturaleza, que es sumamente importante, pues proporciona la barrera que delimita a las células y separa todo lo que hay en su interior del medio externo. Está formada principalmente por unas moléculas llamadas lípidos, pero también contiene muchas proteínas y carbohidratos que ejercen funciones importantes. Generalmente se describe como una estructura semipermeable o selectivamente permeable, lo que quiere decir que permite el paso de ciertas sustancias y evita el paso de otras de afuera hacia adentro y viceversa. La pared celular es una capa rígida y resistente que recubre externamente la membrana plasmática de algunos tipos celulares, proporcionándole soporte estructural y protección.
Sin embargo, aunque comúnmente se describa a la pared celular como un componente extracelular prácticamente inactivo, con funciones simplemente mecánicas y estructurales, esta puede llevar a cabo un gran número de funciones de las cuales depende la vida de muchas células, tales como la defensa ante los cambios químicos del medio, el acceso y distribución del agua y nutrientes al interior de las células y el almacenamiento de moléculas capaces de detectar patógenos, así como de controlar el desarrollo de tejidos en organismos multicelulares. Como ya les había comentado, no todas las células tienen paredes celulares. Esta estructura solo la podemos encontrar recubriendo las membranas de la mayoría de las células procariotas de algas, hongos y plantas. Las células animales, por el contrario, no poseen pared celular. En cada uno de estos tipos de células, la composición química de la pared varía. Sin embargo, las moléculas que las construyen generalmente son grandes cadenas de azúcares que se entrelazan formando un entramado similar al de una esponja de alambre, fuerte, resistente, rígido, pero a la vez flexible. Es importante señalar que la pared celular que se mencionó en el video solo está presente en las células procariotas, algas, plantas y hongos. Ahora, si revisamos el interior de la célula, sin duda alguna, el organelo más importante es el núcleo celular, que puede considerarse como el palacio de gobierno de una ciudad, desde donde se administra y controla todo. Veamos su estructura y sus funciones. Los organismos complejos están formados por células eucariotas, pero ¿de dónde viene esa palabra eucariota? La palabra eucariota viene del griego eu, que significa verdadero, y carión, núcleo. Podemos notar entonces que el núcleo es lo que realmente la diferencia de las procariotas, que no tienen un núcleo completamente verdadero. Y esta es la razón por la cual en este video nos vamos a centrar en el núcleo de la célula. El núcleo es la principal estructura de la célula. En él se almacena o alberga el genoma o el código genético que dará todas las instrucciones para poder producir las proteínas necesarias para que una célula pueda vivir adecuadamente. El genoma entonces es lo que todos hemos conocido desde nuestra infancia como el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Hablemos cómo se conforma la membrana nuclear. Lo que permite separar el citoplasma del núcleo es precisamente esta membrana nuclear. Y esta membrana nuclear, tal como la membrana celular, está formada por fosfolípidos y se encuentra dispuesta en dos hojas, una lámina interna y una lámina externa. La membrana externa está en íntimo contacto con las estructuras que conforman el retículo endoplásmico. La presencia de poros que son selectivos al paso de iones o moléculas pequeñas, tal como lo estamos viendo en esta imagen, podemos ver estos poros nucleares. Estos poros nucleares en realidad son proteínas que permiten un paso selectivo de moléculas hacia adentro o hacia afuera del núcleo. Pero por supuesto que lo más importante es el material genético que el núcleo contiene. El ADN, como la doble hélice que nosotros conocemos, generalmente se encuentra enrollado en unas proteínas que se llaman histonas para así dar lugar a los cromosomas que tanto conocemos. Y solo nos falta hablar de una estructura, y esta es el nucleolo. El nucleolo, tal como lo ven en esta imagen, es esa estructura que es casi central en el núcleo y que está mayormente teñida. Las principales características del nucleolo es que es muy rico en ARN, en ácido ribonucleico, y también aquí se sintetiza una gran cantidad de ARN ribosómico. Este ARN ribosómico es el que luego, junto con el ARN de transferencia y el ARN mensajero, dan lugar a los aminoácidos que luego van a conformar las proteínas necesarias para que la célula pueda existir adecuadamente. El núcleo y los demás organelos se encuentran flotando en un líquido gelatinoso llamado citoplasma, donde se realizan diversas reacciones químicas importantes para la célula. Conozcamos un poco más sobre el citoplasma y el citosol. El citoplasma es el líquido que posee una textura gelatinosa y que se encuentra en el interior de la célula, compuesto principalmente por agua, sales y moléculas orgánicas.
Tanto en células eucariotas como procariotas, el citoplasma se encuentra envuelto por la membrana plasmática, aunque en el caso de eucariotas también se puede encontrar fuera de la pared celular, mientras que en las procariotas ocupa absolutamente todo el interior de la célula. El citoplasma tiene 4 partes principales: la matriz citoplasmática, encargada de almacenar sustancias esenciales para la vida de la célula; el citosol, lugar donde ocurren las reacciones metabólicas de la célula; el citoesqueleto, que es la red que da forma a la estructura celular; y los orgánulos, pequeños órganos que se encuentran dispersos por el citoplasma. El citoplasma, además, se divide en 2 regiones principales: el ectoplasma, que es el más próximo a la membrana plasmática, y el endoplasma, la región más interna. Finalmente, el citoplasma cumple varias funciones como dar forma, soporte y movimiento a las células, además de actuar como almacén y nutrir a la célula gracias a la transformación de nutrientes en energía. Una función importante que se realiza en el citoplasma es la síntesis de proteínas. Y para ello, los ribosomas son los encargados de unir los aminoácidos para que se fabriquen estas macromoléculas. Así es. De hecho, las moléculas formadas, llamadas proteínas, son utilizadas en una gran cantidad de funciones vitales. Ahora veremos qué son los ribosomas. Los ribosomas son un tipo de macromoléculas que se encuentran tanto en células eucariotas como procariotas. Tienen 2 funciones principales. Por un lado, se encargan de la síntesis o la traducción de los aminoácidos en el ARN mensajero, exclusivamente en las células eucariotas. Y por otro, actúan como fábricas de proteínas para los seres vivos, tanto en las células eucariotas como en las procariotas. Los ribosomas se forman en el citoplasma, en el caso de las procariotas, mientras que en eucariotas son producidos en el nucleolo. Atendiendo a su estructura, los ribosomas se componen de 2 piezas fundamentales, una grande y otra pequeña, además de una cadena de ácido nucleico que porta el ARN mensajero y que divide estas 2 unidades. Una vez que las proteínas fueron sintetizadas, deben ser modificadas en el retículo endoplasmático para que tengan la estructura que la célula necesita y funcionen adecuadamente. Terminando el proceso de modificación proteica, las proteínas son transportadas a toda la célula y estas almacenadas hasta que sean requeridas. Esto lo hace el aparato de Golgi. Veamos cómo sucede. El retículo endoplasmático es un tipo de orgánulo celular que se caracteriza por llevar a cabo la función de sintetizar las moléculas del interior de la célula y transportar sustancias. Este orgánulo únicamente aparece en células eucariotas, es decir, en las células animales y vegetales. Existen 2 tipos de retículo endoplasmático. Primero encontramos el rugoso, más próximo al núcleo, caracterizado por tener ribosomas adosados a sus paredes y encargado de sintetizar las proteínas, mientras que el retículo más externo es el liso, productor de lípidos. La estructura de este orgánulo es similar a una serie de sacos que se encuentran aplastados y conectados entre sí por una serie de tubos. Junto a este orgánulo es común encontrar el aparato de Golgi, ya que es a este otro orgánulo al que envían las proteínas sintetizadas para posteriormente llevarlas al resto de la célula. A su otro lado se encuentra el núcleo, anexo al retículo endoplasmático rugoso. El aparato de Golgi, también conocido como cuerpo o complejo de Golgi, es un tipo de orgánulo celular que se caracteriza por llevar a cabo la función de distribuir las proteínas por toda la célula, ya que el retículo endoplasmático se encarga de sintetizarlas y enviarlas hasta Golgi. Cuando las proteínas entran en el aparato de Golgi, también sufren ciertas transformaciones antes de ser enviadas al organismo. Así, son enviadas a una serie de cisternas, en las cuales unas enzimas se encargan de modificarlas, recibiendo fragmentos de lípidos o glúcidos, donde forman diferentes sustancias y finalmente son empaquetadas en unas membranas para dar 2 tipos de vesículas. Por un lado están las secretoras, encargadas de enviar las proteínas fuera de las células, o de almacenamiento o lisosomas, donde permanecen en el citoplasma celular. En cuanto a la estructura del aparato de Golgi, este consta de una serie de sáculos o cisternas aplastados entre sí y rodeados por una gran variedad de vesículas. Siguiendo con la analogía de la célula y una ciudad, es necesario que exista un sistema de protección contra agentes externos peligrosos y también a otros que afectan desde el interior. Esa protección la hacen los lisosomas y peroxisomas, como lo veremos a continuación. Un lisosoma
es una vesícula que contiene por dentro enzimas hidrolíticas. ¿Quién produjo estas enzimas hidrolíticas? Estas enzimas fueron sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. De allí migraron al aparato de Golgi, donde fueron modificadas posttraduccionalmente y fueron montadas en una estructura, como se observa en la imagen, que es una bicapa lipídica pequeña que contiene por dentro una serie de sustancias que son capaces de degradar moléculas tanto al interior de la célula como moléculas que lleguen de fuera de la célula. Los lisosomas entonces sirven para la digestión, sirven también para la secreción, sirven para reparar la membrana, sirven para la señalización celular y el metabolismo. ¿Cómo los lisosomas logran hacer todo esto? Y estos lisosomas contienen las proteínas capaces de degradar sustancias denominadas sustratos y tienen un complejo de catálisis que permiten la transformación de materiales que vengan tanto de afuera de la célula o materiales que sean producidos dentro de la célula. Y las enzimas que degradan eso fagocitado forman un cuerpo residual que es eliminado por la célula, pues el material que se está captando es una sustancia que no es del cuerpo. Y por último, existe una posibilidad muy interesante que también tiene como función los lisosomas, y es esta. Es cuando una organela a nivel celular ya no está funcionando. En este caso, los lisosomas cumplen una función autofágica. Significa que degradan organelas a nivel celular, o sea que la célula misma se come pedazos de ella. Entonces, resumiendo las funciones de los lisosomas, tendríamos que decir que primero son responsables de digerir las sustancias que entran por endocitosis, y estas sustancias son transportadas como productos finales en la digestión en el citosol. 2. Realizar el proceso de autofagia, que es la degradación de organelas que ya no son funcionales. 3. Hacer la autólisis, que es la degradación de una célula completa. Y 4. Promover o ayudar a los procesos de la digestión extracelular. La siguiente organela que abordaré es el peroxisoma. Un peroxisoma es también un elemento que está envuelto en membrana. Es una pequeña burbuja de membrana que contiene una serie de enzimas. Estas ya son específicas para una reacción que está vinculado con la formación de una molécula que se llama el peróxido de hidrógeno. El peroxisoma es una organela que es responsable de la degradación de ácidos grasos de gran tamaño, o sea, de gran peso molecular. Estos peroxisomas son muy útiles también en las células que son fagocíticas y tienen la capacidad de degradar microorganismos, pero al degradarlos necesitan atacarlos por medio del peróxido de hidrógeno, que es un potente bactericida y bacteriolítico. Bien, eso es todo lo que hemos abordado en este pequeño video. Aquí pudimos ver las características de los lisosomas, las formas de endocitosis y la acción de los peroxisomas. Si bien los organelos antes mencionados están presentes en todas las células eucariotas, hay otros que solo se encuentran en las células vegetales, tales como las vacuolas y cloroplastos. Veamos de qué se trata. Orgánulo característico de las células vegetales es la vacuola. De hecho, es uno de los más vistosos, ya que puede ocupar casi el 80% del volumen celular total. Participa en el almacenamiento de sustancias, en la digestión de distintos compuestos, en la regulación de la concentración de sales y también en el mantenimiento de la forma y el tamaño de los vegetales. Su membrana externa se conoce como tonoplasto. Si seguimos recorriendo internamente a las células vegetales, nos encontraremos con unos orgánulos que las distinguen de las células animales, llamados plastidios. Los plastidios son grandes compartimientos que, al igual que las mitocondrias, tienen su propio ADN.
Estos cumplen distintas funciones en la célula vegetal dependiendo de los componentes que tengan en su interior. Algunos de ellos son los cloroplastos, que son los más importantes, pues se encargan del proceso de la fotosíntesis, a través del cual producen su propio alimento a partir de la luz solar y del agua del suelo, y esto lo hacen con la ayuda de un pigmento que contienen en su interior llamado clorofila. Otros plastidios son los amiloplastos, que almacenan almidón en algunos tipos de tejidos, los cromoplastos, que almacenan pigmentos, y los etioplastos, que son cloroplastos que han perdido la clorofila por la ausencia de luz. Toda ciudad requiere de una central de energía para el funcionamiento óptimo de la metrópoli, iniciando con algún combustible que viene del cloroplasto o de los alimentos ingeridos y que genera residuos al final del proceso. Eso sucede en la mitocondria y podemos verlo en esta presentación. Las mitocondrias pueden ser consideradas centrales eléctricas de una célula porque son responsables de producir ATP, adenosín trifosfato, la principal molécula transportadora de energía de la célula. Acompáñame y aprendamos juntos. El ATP es la energía almacenada a corto plazo de la célula. La respiración celular es el proceso de hacer ATP usando la energía química que se encuentra en la glucosa y otros nutrientes. En las mitocondrias, este proceso utiliza oxígeno y produce dióxido de carbono como producto de desecho. De hecho, el dióxido de carbono que exhalas en la respiración proviene de las reacciones celulares que producen dióxido de carbono como subproducto. Las mitocondrias son más numerosas en células muy activas, por tanto tienen altas necesidades energéticas. En una única célula se han contado hasta 1000 mitocondrias. Las células musculares tienen una concentración muy alta de mitocondrias que producen ATP, ya que necesitan mucha energía para mantener el cuerpo en movimiento. Cuando sus células no obtienen suficiente oxígeno, no producen mucho ATP. Las mitocondrias son orgánulos ovales de doble membrana que tienen sus propios ribosomas y ADN. Cada membrana es una bicapa de fosfolípidos incrustada con proteínas. La capa interna tiene pliegues llamados crestas que se extienden hacia adentro de la matriz. Las crestas incrementan la superficie de la membrana mitocondrial interna, aumentando el espacio disponible para las reacciones químicas que transforman la energía química de las moléculas alimenticias en ATP. El área rodeada por los pliegues se llama matriz mitocondrial, que contiene enzimas que degradan las moléculas alimenticias y convierten su energía a otras formas de energía química. Por otra parte, un organelo poco mencionado pero de gran importancia es el citoesqueleto, palabra que quiere decir el esqueleto de la célula. Y en una ciudad podría representar en parte a los caminos, puentes y túneles, es decir, la infraestructura vial. Veamos esa y otras funciones. Millones de años de evolución han dado como resultado la unidad mínima de la vida, la célula, que es una maquinaria biológica altamente compleja y eficiente que no funcionaría en los humanos si no fuera por su citoesqueleto. Pero, ¿qué es el citoesqueleto? Cuando pensamos en la palabra esqueleto, nos vienen a la mente imágenes como esta o esta. En todos los casos, se trata de elementos rígidos con función estructural. Sin embargo, el citoesqueleto de las células es algo muy diferente. La capacidad de las células eucariotas para adoptar diversas formas, organizar sus numerosos componentes internos, interactuar con el entorno y realizar movimientos coordinados depende del citoesqueleto, que es una intrincada red de filamentos proteicos que se extiende por todo el citoplasma. Sin embargo, a diferencia de nuestro propio esqueleto óseo, el citoesqueleto es una estructura muy dinámica que se reorganiza continuamente a medida de que la célula cambia de forma, se divide y responde a su entorno. El citoesqueleto no es solo los huesos de la célula, sino también sus músculos y participa en numerosas funciones vitales. El citoesqueleto de la célula está formado por 3 tipos de filamentos diferentes: los microfilamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Cada uno de ellos está formado por subunidades proteicas distintas y posee propiedades mecánicas diferentes.
Los microtúbulos son largos tubos huecos formados por dos proteínas globulares, las tubulinas alfa y beta. Su diámetro es de 22 nanómetros y su longitud es variable. Son importantes en el transporte y el movimiento de vesículas y organelos dentro del citoplasma, gracias a proteínas motoras que dirigen el movimiento de los organelos a lo largo de los microtúbulos. También participan en la reproducción celular, pues durante la división final de la célula madre en dos células hijas, controlan el movimiento y repartición de los cromosomas que tiene lugar durante la mitosis o la meiosis. Además, los microtúbulos son componentes principales de los cilios y los flagelos, estructuras que participan en el movimiento de muchos tipos de células, incluyendo a los espermatozoides humanos y de todos los animales. En segundo lugar, los filamentos intermedios se encuentran en organismos pluricelulares y son particularmente abundantes en células sometidas a tensiones mecánicas, como las células de la piel, nerviosas y musculares. Tienen un grosor intermedio entre los microtúbulos y los filamentos de actina, de unos 12 nanómetros de grosor. Los filamentos intermedios otorgan resistencia mecánica a las células e intervienen en uniones especializadas entre dos células vecinas. Además, fijan a las células a la matriz extracelular. En muchas células, los filamentos intermedios tienen una disposición radial, que va desde la envoltura nuclear hasta la periferia de las células. Por último, los filamentos de actina o microfilamentos, de un diámetro promedio de 7 nanómetros, están constituidos por varias moléculas de una proteína globular llamada actina G. Los filamentos de actina son fuertes a pesar de ser muy finos. A menudo se asocian formando fibras de tensión que cruzan el citoplasma como cables, o se enredan entre sí formando cinturones y redes. Los filamentos de actina, junto con la miosina, también actúan en las células animales durante la división celular, estrangulando el citoplasma y separando las dos células hijas durante la citocinesis. La actina y la miosina son además los componentes principales de los conjuntos contráctiles complejos de las células musculares. En resumen, vimos que el citoesqueleto está formado por tres estructuras principales compuestas por diferentes proteínas. Por un lado, vimos a los microtúbulos, que tienen el diámetro mayor, y su función principal era de brindar transporte a las vesículas, organelos y distintas sustancias dentro de la célula. Además, tienen un rol en la división celular y también en la locomoción de la célula. Por otro lado, vimos a los filamentos intermedios, cuya función principal es la de brindar un soporte estructural a las células y también tienen un rol en la unión entre diferentes células y entre las células con el medio extracelular. Y por último, los microfilamentos o filamentos de actina, que tienen el diámetro menor. Tienen que ver con brindar forma a la célula, con el movimiento celular y con la división celular. El citoesqueleto es así una estructura tridimensional altamente ordenada, que no es rígida ni permanente. Es una estructura dinámica que cambia y se desplaza de acuerdo con las actividades de la célula. Un organelo es una estructura que realiza una función específica dentro de una célula, tal como sucede en los órganos internos del cuerpo humano. Existen alrededor de 30 organelos celulares diferentes, pero nunca están todos presentes en un solo tipo celular. En cada célula varían en forma, tamaño y estructura. Las células procariontes poseen pocos organelos a diferencia de las células eucariontes, siendo estas más evolucionadas, más diversas y de mayor tamaño, gracias a la gran cantidad de organelos que presentan. Gracias por acompañarnos en esta sesión de biología en Aula SEMS HD. Si consideras tener dudas sobre el tema, te recomendamos consultar a tu docente o escanear el código QR que aparece en pantalla para que observes, entre otros materiales, un video sobre una célula como si fuera una ciudad. También te invitamos a visitar nuestro canal en YouTube. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Además de seguir las transmisiones de Aula SEMS HD en Facebook, Instagram, por el canal 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. La biología no solo es la ciencia de la vida, es la conciencia de la vida. Hasta pronto. Hola, recuerda consumir como mínimo 2 litros de agua al día para mantenerte bien hidratado durante tus clases. ¡Nos vemos!